Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, martes 18 de agosto. ¿Quién me colabora con lo último que vimos? Profe, vimos las clases de procesos y quedamos en el proceso liquidatorio, en el proceso de jurisdicción voluntaria. Falta el proceso S. Voluntario Muy y bien. trámites notariales. Entonces, estábamos acá analizando las diferentes clases de procesos y estábamos mencionando que el Código General del Proceso nos trae 4 procesos diferentes. Nos trae los declarativos, que se dividen en dos, los generales y los especiales, siendo los generales verbal y verbal sumario, y siendo los especiales estos 4, expropiación, deslinde, divisorio y monitorio. ¿Listo? Para luego pasar a los ejecutivos, que dijimos que es un solo proceso, pero con la particularidad de que es un solo proceso, Que pero cambia dependiendo de lo que se desea hacer. exacto, es que hoy estoy como La deuda que se va a cobrar. ¿sí? Dependiendo de la obligación, dependiendo de la ejecución, cambiamos el proceso. Es decir, es uno solo. Todo el proceso es uno solo, hasta que llegamos a la sentencia. La sentencia del proceso ejecutivo dice, continúese con la ejecución. ¿Cómo continuamos? Dependiendo de la obligación que vayamos a cobrar, entonces él va a cambiar. ¿Listo? Luego pasamos al proceso liquidatorio, en el que dijimos que es un proceso cuya característica principal implica que tenemos un patrimonio y hay que repartir ese patrimonio entre los interesados, siendo ejemplos de este proceso, que también es uno solo, la sucesión, la liquidación de sociedad conyugal, la liquidación de sociedad patrimonial de hecho, la liquidación de sociedades comerciales y la insolvencia de persona natural no comerciante, que son procesos liquidatorios. Y terminamos con los procesos de jurisdicción voluntaria y los trámites notariales. La característica principal de los procesos de jurisdicción voluntaria y trámites notariales es que en estos procesos no existe contención, es decir, que no hay conflicto, que no hay pelea, que las partes actúan de mutuo acuerdo. En el caso de que haya conflicto, en el caso de que haya pelea, no se puede tramitar por proceso de jurisdicción voluntaria. Esos procesos de jurisdicción voluntaria, tenemos aquí en la pantalla algunos de ellos: la emancipación voluntaria, la designación de guardadores, curadores, administradores o consejeros, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, la interdicción, el divorcio de mutuo acuerdo y otros. Hay más, aquí solamente puse ejemplos de algunos de ellos. Entonces, en esos procesos de jurisdicción voluntaria, el juez actúa más como resolviendo una solicitud de las partes. No actúa como en los otros, en los cuales yo escucho una prueba de uno, escucho la prueba del otro, ¿sí? Que son procesos adversariales, donde yo escucho las dos propuestas encontradas y el juez toma una decisión frente a las propuestas encontradas. ¿Sí? No hay litigio. En cambio, en el de jurisdicción voluntaria no hay litigio, entonces el juez no actúa como estando en la mitad de esas dos, estando en la mitad del conflicto, sino que el juez actúa más como quien resuelve una solicitud. ¿Por qué actúa como quien resuelve una solicitud? Porque a la persona le llega, al juez le llega la solicitud de las dos partes sin conflicto pidiendo lo mismo. Entonces el juez más fácil lo que hace es revisar si es viable, si se cumple con los requisitos y en caso de ser así, concede lo que haya sido pedido. Es más, muchas veces uno puede decir que no hay dos partes como en los otros procesos, sino que es una sola la que hace el pedido, porque siempre se está actuando sin conflicto. Entonces aquí, en el proceso de jurisdicción voluntaria,
uno no puede hablar en estricto sentido de demandante y demandado, porque esa figura prácticamente no existe. Digamos, en un proceso de desaparición de muerte, declaración de muerte por desaparecimiento. Es decir, una persona ha desaparecido por un lapso de 2 años y no se sabe nada de él, entonces se va a solicitar la declaración de la muerte presunta. ¿A quién se va a demandar ahí? A nadie. ¿Qué es lo que se va a decir? Señor juez, tenemos esta circunstancia. Hay una persona que hace 2 años no sabemos nada de ella. Por favor, declárelo muerto por desaparecimiento. ¿Para qué? Para poder hacer la sucesión, para poder repartir los bienes y hacerse cargo de las obligaciones y demás cosas. Entonces, miren cómo, si yo actúo mediante proceso de jurisdicción voluntaria, no hay pelea, no hay contención, solamente se hace la solicitud. En cambio, en los otros sí, es un proceso adversarial. El divorcio, si ustedes se fijaron bien, está en esta lista. Y el divorcio, entonces, si se hace de mutuo acuerdo, es un proceso de jurisdicción voluntaria, véanlo acá abajo. En cambio, si hay pelea, si los dos cónyuges no están de acuerdo y demás, entonces pasa de ser un proceso de jurisdicción voluntaria a un proceso declarativo verbal, donde el cónyuge inocente demanda al cónyuge culpable solicitando la declaración del divorcio, pero más importante aún, la declaración de culpabilidad del divorcio. ¿Para qué? Porque el Código Civil dice que usted puede ser declarado a pagar alimentos vitalicios al cónyuge inocente, si usted es declarado culpable. Ah, no, eso no le interesa a las partes, los dos se quieren divorciar y no les interesa la declaración de culpabilidad. Entonces, no hagamos un proceso declarativo verbal que es más lento, que es más complejo, sino un proceso de divorcio de mutuo acuerdo que se puede hacer de jurisdicción voluntaria o se puede ir a la notaría y hacerlo ahí en la notaría. Entonces, lo cual hace que el proceso sea mucho más fácil y mucho más rápido, ¿ya? Entonces, esos procesos de jurisdicción voluntaria son más fáciles de llevar. ¿Listo? Esos están regulados en el libro tercero, que es el libro de los procesos, y específicamente usted va a encontrar la lista de qué cosas se llevan por proceso de jurisdicción voluntaria en el artículo 577. Si usted revisa el artículo 577 del Código General del Proceso, mírelo acá. Acá encuentra usted los 12 numerales que contienen los procesos que se tramitan de esta forma. Entonces se encuentra la licitación que solicita el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes de sus representados, la licencia para emancipación voluntaria, la designación de guardadores, consejeros, administradores, la declaración de ausencia, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, la interdicción de personas con discapacidad, la autorización requerida en casos de adopción, la autorización para levantar el patrimonio de familia inembargable, cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado un trámite diferente, el divorcio, la separación de cuerpos y de bienes por mutuo acuerdo, la corrección, sustitución o edición de partidas del Estado civil o de nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios, y los demás que determine la ley. Entonces, acá encontramos la lista en el 577 de los procesos de jurisdicción voluntaria, en las cuales, más que proceso, es prácticamente una solicitud, donde el juez mira si se cumple con los requisitos para esta solicitud y de ser así, entonces da una sentencia concediendo lo pedido. ¿Listo? Diferente a los otros procesos. Yo tengo una pregunta. Dentro de los procesos declarativos hay un proceso que se llama proceso monitorio, ¿cierto? Ese proceso monitorio sirve también pues como para cobrar obligaciones que surgen de contratos, ¿cierto? Eso porque es un proceso declarativo y no un ejecutivo. Lo que pasa es que en el proceso monitorio, la idea del proceso es la creación del título ejecutivo. Porque en el contrato puede decir algo como, en caso de que haya algún conflicto o alguna deuda,
podrá demandarse por el 10% de los perjuicios ocasionados. Pero la obligación no es clara porque no se sabe cuánto es lo que se debe, no se sabe cuántos son los perjuicios, ¿sí? Entonces, cuando usted necesita crear el título valor, usted hace el proceso monitorio. Esa es la finalidad, crear el título, ¿ya? Entonces, cuando la obligación no es clara, expresa o exigible, esa es la finalidad del proceso monitorio. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda frente a los procesos? Daniel. Profe, Dígame. Dale, Nico, dale. profe, entonces la Nico, sentencia dale vos. del proceso, la sentencia del proceso declarativo, esta también constaría como título ejecutivo. Sí, señor. Porque Listo, profe. la clave de un título ejecutivo es que tenga la obligación, o sea, que contenga una obligación clara, expresa y exigible, ¿sí? Entonces, la gente, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, la gente intenta arreglar por su propia cuenta o la gente intenta hacer lo que sea para no llegar a demandar. ¿Por qué razón? Porque usted para cobrar la plata de un accidente de tránsito necesita dos procesos. El primer proceso es un declarativo en el cual usted solicita que se declare civilmente responsable a Pedro Pérez, que fue el que ocasionó el accidente porque iba a exceso de velocidad o lo que sea. Y que lo condene a indemnizar. Entonces, en ese proceso declarativo usted va a tratar de demostrar que Pedro Pérez tiene la culpa. Y en caso de que Pedro Pérez tenga la culpa, entonces usted va a solicitarle al juez que lo condene a indemnizar, ¿sí o no? Y el juez dice, listo, lo condeno a indemnizar 100 millones de pesos por el accidente. Esa sentencia es la que contiene la obligación clara, expresa y exigible. ¿Por qué razón? Porque llega y dice, el señor Pedro Pérez, al ser hallado responsable del accidente, deberá indemnizar al señor Nicolás Tata, identificado con cédula ta. ¿Listo? La suma de 100 millones de pesos que deberán ser pagados a partir de la notificación de esta sentencia. Entonces, mire que ahí quedó la obligación clara, expresa y exigible. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí después de eso? Irme para el proceso ejecutivo a cobrar esa indemnización. ¿Cuál es el título? La sentencia que me dieron ahí. Yo no puedo cobrar dentro del proceso declarativo porque esa no es la finalidad de ese proceso. Entonces, después de que en el declarativo gané y me dieron la razón y me dieron la sentencia, todavía me falta el ejecutivo para poder cobrar la plata. Entonces ya ve por qué la gente cuando se choca intenta negociar, por qué se pagan aseguradoras y demás, porque es que si no, se demora usted una eternidad y es muy complejo lograr la reclamación real de esas indemnizaciones. ¿No? Profe, ¿cuál puede ser una causal para que se levante la inembargabilidad del patrimonio familiar? Que las dos personas están de acuerdo y lo quieren levantar porque van a vender esa casa para comprar otra. Entonces lo van a levantar aquí para pasarlo acá. ¿Sí? O quieren cambiar el patrimonio de familia. Recordemos que en Colombia hay dos protecciones a la familia. La primera es el patrimonio de familia inembargable. ¿Qué es el patrimonio de familia inembargable? Usted hace como una bolsita. Esa bolsita contiene cosas bienes por 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces usted, dentro de esa bolsa, puede meter bienes hasta que le dé un tope de 250 salarios mínimos. Puede ser un solo bien, pueden ser varios bienes. La idea es que estos bienes constituyen el patrimonio de la familia. Entonces usted lo que quiere es que todos los bienes que vayan acá sean inembargables. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esto, de que estos bienes sean inembargables. Para proteger a la familia y que no se quede sin sustento. Entonces, por ejemplo, un taxi, de ese taxi es de lo que viven. Si alcanza a este patrimonio, entonces así, un local, una panadería, un negocio, una casa que se arrienda, en fin. El segundo tipo es el patrimonio, la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar implica que la vivienda de la familia, donde viven, sin importar de quién sea, que es del cónyuge, que es de la otra, que es de los niños, que sin importar de quién sea, la familia vive ahí,
entonces se protege esa casa para que sea inembargable. Y además se le conoce como la ley de la doble firma. ¿Por qué razón? Porque para vender se necesita la firma de papá y mamá. Así la casa esté en nombre solo de la mamá o esté en nombre solo del papá. ¿Con qué finalidad se necesita esa doble firma? Porque todos tenemos historias en la familia de que había un tío, una abuela, un primo, un hermano, en fin, que tenía mucha plata y el marido o la mujer se lo bebió o se lo jugó. ¿Sí? Todos hemos conocido a alguien así. Ah, vea, esta era la finca de su abuelo. Y usted decía, pero mi abuelo es el dueño de todo eso. Y entonces, lo que pasa es que ese man jugaba parejo y entonces él llegaba y ponía la escritura delante de la mesa. Sí. Pero ¿qué es lo que hacía la gente? O sea, cogen una casa, por decir algo, la hipotecan o la venden y con la plata se la juegan o se la beben, ¿sí? O se la meten en cocaína o en lo que sea, ¿ya? Entonces, para evitar esa clase de cosas, esa clase de situaciones que generan tantos problemas, porque entonces la familia se queda en la calle y entonces eso genera, bueno, entonces se crea esa afectación a vivienda familiar como una protección a la casa de la familia, para que no los saquen y los tiren a la calle. Y lo que les digo, incluso para la venta, así la casa esté a nombre de Pedro, Pedro necesita la firma de María para poder vender la casa. Y viceversa. Entonces, esa afectación a vivienda familiar ya no tiene un monto como el patrimonio de familia, que sí tiene un monto. Aquí puede ser cualquier monto, siempre y cuando sea la casa de vivienda familiar. ¿Listo? Y en el patrimonio sí estamos hablando de un monto máximo de 250 salarios mínimos. Entonces, ¿por qué razón uno quisiera levantar esas protecciones? Por ejemplo, la familia se va a cambiar de casa, entonces necesita levantar la protección de acá para pasarlo acá. Quieren sacar un bien del patrimonio y meter otro, reemplazarlo. Entonces, por esas razones se puede levantar. Los papás se divorcian y entonces se van a repartir los bienes. Entonces toca levantar esas protecciones para poder hacer el proceso liquidatorio y que a cada uno le quede. Y ya después cada uno podrá volver a constituir las protecciones frente a lo que le quede a cada uno. ¿Ya? Entonces, O cuando los circunstancias. Cuando los hijos menores ya se vuelven mayores, porque eso es como para proteger también los hijos, ¿o no? Sí, pero no es un requisito sine qua non, porque como la Corte Constitucional ha dicho que el concepto de familia es dinámico y cambia, puede que la familia sean solamente los dos esposos, ¿sí? Entonces, la idea de las protecciones es proteger a la familia, haya o no haya hijos. Porque el concepto de familia nuclear, que es papá, mamá, hijos, la Corte Constitucional dice que ese concepto no puede limitarse únicamente a esa tipología familiar, que el concepto de familia no puede limitarse solamente a la familia nuclear de papá, mamá, hijos, porque hay dinámicas sociales donde el concepto de familia cambia, donde el concepto de familia es diferente. Entonces, la Corte Constitucional nos habla de un concepto de familia dinámico. Entonces tenemos familias monoparentales donde solamente hay un padre, ¿sí? Un padre con hijos, madres solteras, padres solteros, que es muy grande la población. Y aún en esos casos tenemos esas protecciones. También tenemos familias extensas donde hay personas diferentes a papá, mamá, hijos. Entonces tenemos la abuela, entonces tenemos unos primos, entonces tenemos unos tíos, ¿sí? Que varias personas conforman ese ambiente. O también tenemos familias donde no hay hijos. O familias, estas modalidades novedosas que hay, que empezaron desde Brasil, que los llamamos poliamor o familias poliamorosas, donde no tenemos una pareja, sino que podemos tener 3 o más personas en las cuales todos ellos se consideran parte de una familia y hay relaciones afectivos y sexuales entre ellos, ¿sí? Las famosas triejas y demás. Entonces,
El concepto, la ley fue creada en un principio pensando en la familia nuclear. Papá, mamá, hijos. Protección a la mujer y a los hijos para que seamos exactos. Porque el patrimonio de familia es una ley muy antigua. Eso es como de principios del siglo XX. No recuerdo exactamente cuál es la ley. Si alguien lo puede buscar ahí en Google, ley patrimonio de familia, para que nos dé el dato exacto, por favor. ¿Sí? Porque la afectación sí es más reciente. Pero es muy viejo. Entonces estaba pensando en la clásica familia donde la mamá es ama de casa, cría a los hijos y el papá es el que trabaja y trae el sustento. Profe, ley 70 de 1931. Ley 70 de 1931. Y en ese entonces se pensó para eso. Por ejemplo, mi abuela paterna fue una persona, digamos, que pudo haber sido bendecida por eso, porque entonces ella, no, que le dejaron de herencia unas fincas y una no sé qué, y el marido era jugador y bebedor, y fuera de eso se montaban unas vacas locas con unos negocios los berracos, y se perdió toda esa plata. ¿Sí? Entonces uno va a Santa Rosa de Osos, vea, esta era la casa de la abuela, vea, y esto era toda esta esquina, y eso va hasta atrás como 5 manzanas, y uno decía, pero... ¿Y todo eso qué? Ah, que se vendió para esto, que se vendió para aquello. Entonces, ¿por qué razón se crearon esas normas? Para proteger a eso. Sin embargo, cuando uno analiza esas normas a la luz de del desarrollo moderno, como lo que les digo, el concepto mismo de familia que la Corte ha mencionado, entonces uno lo tiene que entender que es extensivo, que no se puede limitar solamente a la tipología familiar de la familia nuclear con los hijos. Entonces, sí, la idea sí es la protección de los menores de edad. Pero ¿quiere decir que estos cuando cumplen 18 años se levantan las medidas? No. ¿Se pueden levantar? Sí, pero no es un requisito sine qua non. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema y vamos a empezar entonces el estudio del proceso verbal. ¿Qué es el proceso estrella del código? Es el proceso clave con el que fue pensado y con el cual nos vendieron la oralidad, en el cual nos dijeron, vamos a traer el proceso oral a Colombia con la finalidad de descongestionar. Y entonces se nos habló del Código General del Proceso como el código de la oralidad. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado antes. Y sin embargo, eso no es del todo cierto. Porque este proceso, el proceso verbal, tiene una etapa que sí es oral, que es esta que estamos viendo acá con los cuadritos verdes, pero tiene una etapa escrita, que es esta. Entonces, nosotros podríamos catalogar al proceso verbal como un proceso mixto, que tiene una parte escrita, muy importante, y tiene otra parte que se hace oral y en audiencia. Pero no es exclusivamente oral. Tenemos parte oral y parte escrita. La etapa escrita, que es esta que tenemos acá a la izquierda, con los cuadros azules, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que se hace por escrito? La demanda se presenta por escrito. Es admitida, inadmitida o rechazada por escrito. Se notifica al demandado por escrito. Se contesta la demanda por escrito. Y se hace reconvención, si es el caso, por escrito. Y esta etapa finaliza con el decreto de pruebas y fijación de audiencia. Cuando el juez decreta las pruebas... Pero me disculpe, ¿si hace la qué? Y fija la audiencia. ¿Cómo, perdón? ¿La recompen qué? Reconvención. Reconvención o contrademanda. El nombre correcto es reconvención. Pero esta terminología, esto es lo que comúnmente se va a denominar una contrademanda.
Pero el nombre correcto, el nombre técnico es demanda de reconvención. O sea que el demandado adiciona pretensiones O diferentes. sea, que el a las demandado excepciones de la demanda contestación. al que estaba demandando. Profe, usted podría poner nuevamente la imagen así sea para tomarle una foto. Sí, sí, sí. Calma que no la he terminado. Son como, serían como las excepciones previas, las excepciones previas. No, esta es una demanda, pero no me preocupe que la vemos Es toda. diferente, pero verdad que esta es diferente a la contestación, no tiene nada que ver con contestación de demanda, sino que es otra demanda diferente. Son dos cosas diferentes, exacto. Profe, pero se hacen ahí... Básicamente la diferencia es esta. Deme un segundito, la diferencia es esta. Yo en la demanda pido algo, ¿sí? Entonces yo le digo, señor juez, necesito 100 millones de pesos de indemnización por los perjuicios ocasionados en este accidente de tránsito. Esa es la demanda, ¿sí? La contestación es un acto de defensa. Entonces yo lo que hago es contestar lo que se dijo en mi contra. Defenderme de lo que se dijo en la demanda. Entonces yo digo, no, eso no es cierto. Es que no es cierto que yo iba en exceso de velocidad, no es cierto que yo me pasé el semáforo, es que él no puede pedir eso, eso no asciende a esa suma. En fin, yo digo lo que quiera con tal de defenderme de lo que se pidió. Pero yo en la contestación no pido nada. Lo único que hago es defenderme, dejar sin argumentos al demandante, pero yo no pido nada en la contestación. En la contestación no hay pretensión. No hay pretensión. Usted no puede pedir nada. Se ataca la pretensión con las excepciones. Exactamente. Pero cuando está usted demandado, usted además de contestar tiene una posibilidad y es la de contrademandar. Porque ¿qué pasa si usted quiere pedir algo? ¿Qué pasa si usted dice, no, momentico, es que el que estuvo la culpa del accidente fue usted? Entonces, yo no le tengo que pagar porque yo no iba en exceso de velocidad, yo no me pasé el semáforo en rojo. Antes es usted el que me tiene que pagar a mí, porque es que usted fue el verdadero culpable. Como yo no puedo pedir nada en la contestación, ¿cómo hago esa acusación y ese pedido? En una demanda. Entonces implicaría que yo tengo que presentar otra demanda, otro proceso. Pero por economía procesal me dicen, no presente un proceso aparte. Dentro de este mismo instaure esa demanda, dentro de este mismo proceso. ¿Cómo? Como una contrademanda o demanda de reconvención. Entonces, usted me demandó a mí, yo le contesto lo que usted dijo, pero además instauro una demanda en su contra. Y esa persona tiene el derecho a contestar esa demanda, ¿sí? Porque profe, ¿y se hace en la misma contestación o se hace aparte? No, aparte, se presenta contestación y se presenta demanda de reconvención en dos documentos separados. ¿Y hay un plazo para hacerlo? Sí, el mismo término que usted tiene para demandar. Igual eso lo vemos adelante y nos metemos en profundidad en la reconvención. Pero ahí queda listo. Entonces, esta etapa escrita tiene la demanda normal, el auto que la admite, la notificación al demandado, la contestación en la cual usted se va a referir a lo que dijeron acá en la demanda de reconvención y habría contestación de la reconvención, o sea que aquí le podemos agregar un pedacito que es la contestación de la reconvención, si la hay. No siempre hay demanda de reconvención, es más bien extraño que la haya, pero hay algunos procesos donde es muy común. Por ejemplo, en el divorcio es muy común que haya demanda de reconvención. Y finaliza con el decreto de pruebas y fijación de audiencia. ¿Cómo así que el decreto de pruebas? Tanto en la demanda como en la contestación, las personas piden pruebas para demostrar los hechos que narraron. Y entonces dice, señor juez, le solicito tener como pruebas los siguientes testimonios. Y entonces usted menciona a varias personas. Entonces el juez lo primero que va a hacer es decretar que esos testimonios se van a practicar en audiencia. ¿Sí? Las pruebas que hayan sido pedidas. Entonces decreta que se van a practicar en audiencia. Y luego después fija la fecha de esa audiencia.
Con ese auto termina la etapa escrita del proceso verbal. A partir de ese momento, entonces, pasamos a la etapa oral. O sea, que después de cumplir con este pedazo, pasamos acá, a la etapa oral del proceso verbal. Esa etapa oral está dividida en dos, como vemos acá, en audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. Esta audiencia inicial va a estar compuesta por la decisión de excepciones previas, se intenta la conciliación ahí dentro de la audiencia y luego se empiezan a practicar pruebas, como por ejemplo interrogatorio de parte, se fija el litigio, se sanea el proceso, se practican las otras pruebas, las que se dijeron aquí, se practican acá en esta audiencia. Después de que se han practicado todas las pruebas, se llega a la etapa de alegatos. Y luego, después de los alegatos, se da la sentencia de forma oral. Pero si por cualquier circunstancia... Profe, ¿puede acercarla un poquito para poderle tomar foto? Porque es que así se ve muy poquito. Lo que pasa es que no, esto no me deja utilizar Zoom, no sé cómo. Tú lo haces desde tu celular o computador del que estés viendo, pues le haces zoom desde tu celular. Porque es que aquí usted no me también deja. habló del fallo. Pero La es- otra clase. No me deja aquí. No, profe, sino que uno es el que le da. Ya. No, pero es que yo Desde el una vez computador en no la da. universidad, en un computador de la universidad, sí me dejaba, sí tenía como una lupita, pero aquí no me deja, no sé por qué. O yo ahorita te lo paso si algo. Yo ya le tomé A ver, pantallazo. Ah, bueno, gracias. no, Dale. no me deja. Desde el sentido del fallo, la sentencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si el juez, después de escuchar las pruebas y los alegatos, tiene suficiente y puede construir la sentencia de manera oral, dicta la sentencia ahí en la audiencia. Por lo tanto, la sentencia es: se declara civilmente responsable al señor Pedro Pérez del accidente y se ordena la indemnización de los perjuicios ocasionados al señor por la suma de tanto y tanto dinero. ¿Listo? En esa circunstancia, entonces, queda notificada la sentencia por escrito y ahí mismo, dentro de la audiencia, se deben presentar los recursos. Ahí mismo. Entonces, el juez dicta la sentencia de forma oral y apenas termina, ahí mismo se deben pedir los recursos que se vayan a presentar. Entonces, solicito la apelación de la sentencia de forma oral. Profe, Señor juez, solicito la el pedir apelación. los recursos, Sí. el pedir los recursos es lo mismo que la sustentación del recurso. No. O la sustentación se puede entregar después. Ya va. Pedir el recurso es solicitar lo que usted quiere. Señor juez, solicito una apelación, o solicito una reposición, o solicito una queja, cualquiera que sea el recurso que usted vaya a pedir. La sustentación implica que usted tiene que decir las razones por las cuales está pidiendo ese recurso. Cuando el recurso se pide de forma oral, asimismo de forma oral se debe sustentar. Ahí mismo dentro de la audiencia. Entonces no basta con decir apelo, sino que usted tiene que decir: señor juez, solicito la apelación por estas y estas y estas y estas y estas y estas y estas circunstancias. Si la persona no aduce las circunstancias, se declara desierto el recurso. Es decir, que no lo sustentó y por lo tanto no se le concede. Se declara desierto el recurso. Muy bien. Entonces, si la sentencia se da de forma oral se piden los recursos y se sustentan. Puede ocurrir que la persona
el juez no pueda construir la sentencia de forma escrita, de forma oral, perdón, y la deba hacer por escrito. Entonces, ¿qué pasa si el juez no puede construir la sentencia? Se da el sentido del fallo. Suspende y tendrá 10 días para proferir la sentencia de forma escrita. Pero debe anunciar el sentido del fallo. ¿Cómo así? Debe decir quién ganó y quién perdió. Y dentro de los 10 días siguientes, presentará la sentencia escrita. Y entonces, si la sentencia se presentó por escrito, también se pedirán y sustentarán los recursos de manera escrita. Pero ya no dentro de la audiencia, sino dentro de los 3 días siguientes a que se presentó la sentencia escrita. Entonces, si la sentencia se presenta oral, los recursos se proponen en la misma audiencia de manera oral y se sustentan en la misma audiencia de manera oral. Si la sentencia se presenta por escrito, los recursos se proponen y se sustentan de manera escrita dentro de los 3 días siguientes a que se presentó, a que se dio la sentencia. ¿Listo? Entonces, en dicho caso de que la sentencia sea oral y pues la parte no pide el recurso ahí mismo, ¿no hay alguna excepción o algo así? O sea, ya perdió. Ya jodido. Yo recuerdo que hace unos años llegó Juan Camilo Carmona, el que es profesor de penal, y llega y me dice, Dani, mira, me consultó una persona, una señora, que perdió en un proceso reivindicatorio de bien inmueble. Ella es la dueña de una casa y perdió en este proceso, y entonces me consultó a ver qué se puede hacer. Y entonces él me dijo, el proceso ya se acabó, ya se dio la sentencia, ella quiere ver a ver si podemos hacer algo. Y tenía la sentencia en un CD. Y yo, pues, vení, mostrame a ver qué es lo que pasó, miremos a ver. Y llegan en la sentencia, en la audiencia, y pasa esto. Entonces llega el juez y dice, por tales razones la persona no acredita ser el propietario y por lo tanto no se concede la reivindicación del bien y por lo tanto se niegan las pretensiones de la demanda. Siendo esta la sentencia y quedando entonces notificada por estrados, le doy la palabra al demandante. Y llega el abogado y dice, ¿qué? No tengo nada que decir, su señoría. Le doy la palabra al demandado y el demandado como, no, yo tampoco, nada, todo bien. Listo, muy bien, entonces ya acá declara terminado el presente proceso, muchas gracias a todos los asistentes. Tan. Y llega él y me dice, y la señora me pregunta que si podemos hacer algo ahí. ¿Cierto que no va a hacer nada? Yo le digo, no, pues que se va a poder hacer, men. Al tipo le dieron la oportunidad de pedir recursos y dijo que no tenía nada, que estaba conforme. Ya, jodido. Ya eso es, quedó la sentencia ejecutoria y es cosa juzgada. Ya, perdió la casa la señora, así de fácil es. Ya, jodido. El man no dijo nada. Ahora el problema es que se tenga finos de abogado, porque si había causal para apelar y no lo hizo, ahí cometió una falta grave. Porque él tenía que pedir los recursos y había lugar a ellos. Si no había nada que decir y eso era lo que, no había nada más para hacer, bueno. Pero si había algún otro argumento, alguna otra cosa que el juez no valoró las cosas como era o algo, ahí se jodieron ya, llevados, ¿sí? Entonces, si usted deja vencer el término que la ley le da, jodido, ya no hay nada para hacer. Ya olvídese, perdió. O sea, no es como aquí en la universidad que usted le presenta tarde el trabajo al profesor y el profesor le dice, bueno, le voy a calificar sobre 3, que no sé, nada. 0. Ah, pero es que, ¿qué es? Que fue, que nada, 0, de malas. ¿Sí? Tiene que ser alguna cosa de fuerza. Tengo una pregunta. Para que a usted le aumenten el término. O sea, tiene que ser una cosa, pero gravísima. Dígame.
Profe, es que ahorita dijiste como las razones por las que la sentencia se podía dar de manera escrita, sino que se me cayó el internet. No escuché cuáles serían esas El razones. juez no logre llegar a la sentencia de forma oral dentro de la audiencia. O sea, que dentro del proceso el juez no logra conformar la sentencia para poderla dictar de forma oral. Entonces, en ese evento, el juez puede suspender y dictar la sentencia de forma escrita, para lo cual debe anunciar el sentido del fallo, quién ganó y quién perdió. O sea que en la sentencia escrita lo que va a hacer él es motivar toda la decisión, decir las razones por las cuales, porque recuerden que el principio de motivación en procesal implica que todas las decisiones judiciales, autos y sentencias tienen que estar motivadas, es decir, que el juez tiene que expresar las razones jurídicas por las cuales se toma una determinada decisión. Entonces, la sentencia, el problema de la sentencia no es tanto decir quién gana y quién pierde en un proceso, sino la razón por la cual ocurre esto. Las razones por las cuales usted considera que tiene la razón el demandante o el demandado. Esa es la parte compleja. Profe, entonces uno lo que debe esperar es como que el juez de la motivación para poder, Exactamente, porque el sentido del fallo usted ya sabe que ganó. exacto. ¿Sí? Entonces usted lo que está esperando es que el juez motive, que le diga por qué razón ganó o perdió esa persona y que complete, por ejemplo, en el caso del accidente de tránsito, que diga cuánto es la indemnización, cuánto es lo que va a indemnizar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces mire cómo el proceso, que es supuestamente el proceso oral, también puede terminar con sentencia escrita. O sea que eso de que era el proceso oral y toda la cosa no era tan cierto, porque tiene una parte escrita siempre al principio y puede terminar con una sentencia escrita. ¿Ya? Es raro que se dé esto, es raro, pero sucede. Tampoco es que el 95% de los procesos, no. Pero generalmente los jueces dan la sentencia dentro del mismo proceso de manera oral en la audiencia. Pero también se da la circunstancia. Y entonces, si llegamos hasta la sentencia, y acá abajo está pues la grabación de la audiencia y entrega de eso, si aquí todo se completó, ¿por qué razón hay otra audiencia? Porque es que acá en la inicial usted se fue hasta la sentencia, profe. ¿Cómo así que audiencia de instrucción y juzgamiento? Resulta que puede ocurrir que estamos aquí en la práctica de pruebas y es necesario practicar más pruebas. Es necesario escuchar a alguien más. Es necesario nombrar un perito. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros no nos podemos ir hasta la sentencia si no hemos escuchado todas las pruebas primero. Porque tenemos que haber visto todas las pruebas y luego con todas las pruebas ya practicadas dentro del proceso se dan los alegatos de conclusión y luego ahí sí pasamos a la sentencia. Entonces, ¿qué hacemos? El juez declara terminada la audiencia aquí, sin dictar sentencia, acá en la práctica de pruebas se termina, y fija la fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué vamos a hacer en esa audiencia de instrucción y juzgamiento? Practicar las pruebas que falten y emitir la sentencia. Entonces, practicamos la prueba que haga falta, damos espacio para los alegatos y se produce la sentencia en las mismas condiciones que dijimos antes. Si se puede dar de forma oral, se da de forma oral. Si no se puede dar de forma oral, entonces se da de forma escrita, anunciando el sentido del fallo dentro de los 10 días. Lo mismo igualito que lo Profe, dígame. entonces esa audiencia de instrucción y juzgamiento se da solo por presentación de pruebas. Sí. ¿O hay algún otro motivo? No, solamente por eso. Entonces, mira, que acá llegamos y fijamos nuevamente el litigio, es decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos peleando. Practicamos las pruebas que haga falta, las pruebas decretadas con acá, ¿sí? Lo que hizo falta. Las practicamos y luego mira que este pedacito es igualito a este. Llegamos a alegaciones, que son los alegatos de conclusión, sentencia, las apelaciones y la grabación de la audiencia. Básicamente es como si esta audiencia la pegáramos aquí, como que fuera la continuación de esto. Seguimos practicando las pruebas y ya nos vamos hasta el final. O sea que en el proceso verbal, lo normal es que el proceso se acabe en la audiencia inicial.
lo normal es que el proceso tenga una sola audiencia, la audiencia inicial. Y en casos extras, en casos adicionales, en casos más raros, será necesario practicar más pruebas de las que ya estaban decretadas. Para eso, entonces, suspendemos esa audiencia inicial y hacemos la audiencia de instrucción y juzgamiento. O sea que eso es más raro. La idea del código es que el proceso se acabe en la audiencia inicial y que, por excepción, si es necesario la práctica de pruebas extras, si es necesario cualquier situación adicional, tengamos la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cuál es el problema? Que nosotros copiamos los nombres de las audiencias del penal. Entonces, en penal usted tiene audiencia inicial, audiencia de juicio oral y audiencia de instrucción y juzgamiento, que es la audiencia final. Y nosotros le pusimos audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, el nombre nos lleva al error de pensar que si hay audiencia inicial, si hay algo que es inicial, entonces tiene que haber algo que es final. Entonces nos lleva a pensar que la audiencia inicial es para iniciar y la audiencia de instrucción y juzgamiento es para juzgar, como es en el penal. Eso es falso, porque no sé a quién fue el animal de monte que se le ocurrió ponerle esos nombres a las audiencias, en vez de haberle puesto audiencia de juicio o audiencia oral y audiencia excepcional o audiencia secundaria o audiencia eventual o continuación de la audiencia oral. Pero como le pusieron ese nombre a la segunda, ese nombre de instrucción y juzgamiento, lleva al error de pensar que en los procesos se tienen que hacer las dos y no. Lo que se pretendía con el código era que se resuelva todo el proceso en una sola y que eventualmente, por una circunstancia anómala, ir a la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a querer es terminar en la audiencia inicial. Y eventualmente nos vamos para la otra. Pero tiene esos pelles de nombres que lo llevan a uno a pensar así. Incluso hubo jueces, y todavía debe haber, que piensan que son dos audiencias que hay que hacer en los procesos. Eso es falso. Es una sola. Y en caso eventual, la otra. ¿Listo? Esas Profe, ¿qué audiencias... pasa si Dígame. de manera excepcional se tiene que pasar a la audiencia de instrucción y juzgamiento y el juez sigue considerando que todavía faltan algunas prácticas de pruebas? Ya no hay nada que hacer, tiene que fallar con lo que tiene. Ahí eso nos genera un problema, porque se supone que el juez tiene que fallar, o sea, el juez no puede declararse inhibido. En Colombia no se permiten las sentencias inhibitorias, ¿ya? La idea es que las audiencias no se pueden suspender. Por eso no hablamos de continuación de la audiencia, sino que se habla de una audiencia nueva. Entonces, la circunstancia es que el juez en la audiencia inicial tiene dudas, no puede construir el convencimiento, tiene una circunstancia que él considera que le impide fallar, dar el fallo, dar la sentencia. Y entonces pide él pruebas de oficio. Y nos vamos a la segunda audiencia. Entonces, se supone que el juez ya previó cuáles eran las circunstancias problemáticas y ya pidió todas las pruebas que él necesita para dictar una sentencia. Entonces, en la audiencia de instrucción y juzgamiento ya deben haber quedado resueltas todas esas dudas. Sin embargo, si uno mira el artículo de la petición de pruebas de oficio, sí nos indica que el juez puede pedir las pruebas que necesite. Entonces, la respuesta debería ser que el juez
tiene que haber pedido ya todas las pruebas, porque no puede haber una tercera audiencia. Entonces, ¿qué le toca hacer? Fallar como sea. Le toca hacer de Fallar con las pruebas que ya tienen. Exacto, con lo que haya en el proceso, pero tiene que fallar. El juez no puede declararse inhibido. En penal la tienen más fácil porque no se permiten las pruebas de oficio. Entonces, ¿qué es la cosa? Si la fiscalía no logra demostrar que la persona cometió el delito, es inocente, presunción de inocencia, entonces la tienen más fácil. Porque si no hay pruebas suficientes, inocente, listo, relajado. Pero como en civil no existe la presunción de inocencia, en civil yo tengo que fallar y no hay presunción de inocencia, entonces ¿yo qué hago? Para eso me dan la facultad de las pruebas de oficio, que en penal no se puede, en civil sí. Entonces yo lo que hago es que pido todas las pruebas que yo considere necesarias, porque el juez puede pedir todas las pruebas que él considere que necesita, ¿sí? Si no son suficientes las presentadas por demandante y demandado. Entonces él, en esa audiencia de instrucción y juzgamiento, tiene las pruebas que presentó el demandante, las pruebas que presentó el demandado y las que él pidió. Con eso le tiene que bastar. Si no, pues ahí mirará cómo se las arregla para dar una sentencia ahí más o menos. Creo que el problema Y ya no las es patres. la cantidad de pruebas, sino que las pruebas sean conducentes, pertinentes y útiles. Porque Pero usted puede pedir 20 testimonios que digan lo mismo que utiliza. O sea, si usted tiene dos, uno que tiene y el otro que confirma el primer testimonio, es suficiente. Lo que pasa es que está de pronto en la cuestión del estándar de prueba, en la diferencia entre el penal pero y el juez tiene que evaluar eso antes. Es decir, para que el juez decrete una prueba, para que el juez diga, esta cosa la vamos a valer como prueba dentro de este proceso, el juez tiene que haber hecho el análisis de los requisitos probatorios. Sí, a la hora de admitir, él tiene que decir, esta prueba es conducente. O sea, yo con esta prueba sí puedo demostrar esa circunstancia. Esta prueba sí es idónea para demostrar esa circunstancia. O sea, en un proceso de filiación, ¿será que yo sí puedo demostrar que una persona es hija de otra con un testimonio? ¿Será que eso sí No, es? para eso está la prueba de ADN, la prueba suficiente. Pero con la de ADN sí, listo, tan. Entonces, la conducencia es que la prueba sí puede demostrar la posibilidad de demostrar la idoneidad. ¿Será que yo sí puedo demostrar con estos recibos de pago que una persona es poseedor de una finca? A ver, estos son recibos de pago de predial, de luz, de alcantarillado, de mejoras, de una cerca que se puso. ¿Será que con estos recibos de pago puedo demostrar actos de señor y dueño? Claro. Porque está pagando impuestos, está haciendo mejoras, está pagando servicios públicos. Entonces usted dice, ah, sí, venga a ver, esa es la conducencia. Pertinencia. ¿Será que este hecho que estoy demostrando sí tiene relación con la controversia? ¿Será que esto sí tiene relación con lo que estamos peleando? Entonces, si nosotros estamos peleando en un divorcio por la demostración de unas relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿será que estas fotos que encontramos publicadas en la página de Facebook del señor sí tendrán relación con eso? Hombre, sí, esto podría demostrar una relación afectivo-sexual con otra persona. Ah, no, pero es que la causal de divorcio era violencia intrafamiliar, entonces ¿para qué eso? No nada que ver. ¿Sí? Que son útiles. Es decir, esto no se encuentra demostrado ya con otra prueba. Si yo presento un registro civil de matrimonio donde digo que estoy casado, ¿para qué voy a llevar testigos a que digan que soy casado? Eso ya está probado con el registro civil. ¿Sí? Sería redundante. Entonces esa es la utilidad. Y la legalidad, que la prueba sea legal, que no se haya obtenido con violación de las leyes o de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, el juez, para poder decretar una prueba, tiene que hacer ese análisis y tiene que decir si las pruebas son conducentes, pertinentes, útiles y legales. O sea que mire que cuando yo llego a la sentencia, el juez ya hizo ese análisis, porque ese análisis yo lo hice aquí. Acá en este decreto de pruebas al final, el juez tuvo que haber analizado las pruebas que se pidieron en la demanda, que se pidieron en la contestación, aquí, y las decretó porque cumplen con todo. Pero ¿qué ocurrió?
que de pronto acá en la audiencia nos dimos cuenta de que Pedro decía que los perjuicios están avaluados en 100 millones. Y Juan dice que eso no es cierto, que los perjuicios no valen 100 millones sino 50. Entonces, ante esa discrepancia entre las dos pruebas, que una dice que vale 100 y la otra dice que vale 50, el juez pide una tercera prueba, un tercer avalúo para salir de la duda y mirar si está correcto este o está correcto este otro. Entonces, ahí es donde entra la otra audiencia para la presentación de ese avalúo. ¿Listo? Entonces, este proceso tiene una sola audiencia y eventualmente tendrá dos. Tiene una parte escrita, que es esta que vimos acá, y eventualmente la sentencia y los recursos se pedirán por escrito, ya vimos, pero el resto se hace en audiencia oral, bien sea en la audiencia inicial o bien sea en la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Déjenme un segundo, yo sirvo aquí más agua, que es que aquí cae muy poquito. Listo. Qué pena. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ahora sí la estructura de la demanda en el proceso declarativo. Esa estructura de la demanda en el proceso declarativo la vamos a encontrar en el artículo 82 del Código General del Proceso. Ese artículo 82 nos habla de los requisitos generales de las demandas. Profe, ¿qué artículo? Qué pena. 82, 82. Es decir, que todas las demandas, no solamente las declarativas, sino todas las demandas deben cumplir con los requisitos que vamos a ver. Todas. Pero nosotros le vamos a hacer las anotaciones respectivas a esta demanda para identificar cuál es la particularidad de las demandas dentro de los procesos declarativos. O sea, vamos a mirar todos los requisitos y yo les digo cuando necesitemos hacer el hincapié respectivo de la demanda para procesos declarativos, porque todas tienen que tener los mismos requisitos. Entonces, en el artículo 82 vamos a encontrar lo siguiente. Dice, requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Y nos habla aquí de 11 numerales y 2 parágrafos. Yo estos numerales y estos parágrafos los he traducido a el siguiente mapa, este mapita que hice yo, este cuadrito conceptual que hice. Esas rayas que hombre. Entonces, en este mapa, usted puede encontrar acá en la parte de arriba, acá en la parte de arriba, que yo empiezo con la introducción de la demanda. Este primer punto es lo que usted va a encontrar en los numerales 1, 2 y 3, ¿ya? O sea, si usted se fija en el código, no va a encontrar un numeral que diga la introducción, solo para que eso quede claro. ¿Listo? Entonces, la estructura de la demanda está dada en el artículo 82, que ya lo vamos a empezar a revisar, uno a uno lo vamos a revisar los numerales, y está graficada en este cuadrito que les acabé de mostrar. Usted puede graficarlo de otra forma, pero a mí siempre me ha gustado la generación de gráficos porque está demostrado científicamente que a la hora de aprender un tema
si usted lo utiliza gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etcétera, aprende más fácil, se lo graba más fácil. ¿Listo? Entonces, este mapa lo construí yo mirando el artículo 82, pero usted puede utilizar este mismo esquema o utilizar un mapa conceptual diferente, eso no tiene problema. Muchas personas a la hora de hacer, graficar, digamos, entre comillas, un proceso, utilizan la rayita, ¿sí? Entonces llegan y dicen, un proceso es esto. Y entonces estos diferentes puntos son las diferentes etapas que van pasando dentro del proceso. Y entonces usted aquí le va poniendo a este, que esta es la demanda y así sucesivamente, ¿sí? O sea, ya cada uno mirará cómo considera graficar. Entonces, primer punto que contiene la demanda, la introducción. Como le dije, la introducción implica los numerales 1, 2 y 3 del artículo 82. El numeral primero del artículo 82 nos dice lo siguiente: la designación del juez a quien se dirige. Ese primer numeral es una sola materia que se llama instituciones procesales o teoría general del proceso, ¿ya? Usted, para saber ese renglón que dice el juez al que se dirija, estudió los famosos factores que determinan la competencia. Para poder saber eso. Entonces, en teoría general del proceso o en instituciones procesales, a usted le enseñaron cuáles son los factores que determinan la competencia. Y le dijeron que los factores que determinan la competencia son estos: el factor subjetivo, el factor objetivo, el factor funcional y el factor territorial. Estos que están acá en morado. ¿Para qué usted estudia eso con este cuadro pendejo? ¿Para qué? Para poder saber un determinado conflicto a qué juez le corresponde. El factor subjetivo mira la calidad de las partes. Si las partes son de derecho privado, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Pero si en alguna de las dos partes existe una entidad del Estado, el Estado o un servidor público que representa al Estado, entonces hablamos de que le corresponde a la jurisdicción administrativa. Entonces, hasta aquí usted ya sabe que eso le corresponde a un juez de lo contencioso administrativo o a un juez de la jurisdicción ordinaria. Pero la jurisdicción ordinaria son civil, penal, laboral, familia. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a cuál? Entonces pasamos al factor objetivo. En el factor objetivo, lo primero que vamos a analizar es la materia, es decir, la naturaleza del conflicto. ¿Qué es lo que estamos peleando? ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto? Y entonces decimos que ese conflicto puede ser civil cuando hablamos de peleas entre personas naturales o jurídicas. Esto incluye conflictos comerciales y conflictos agrarios. El conflicto también puede ser de familia, cuando estamos hablando que se presenta entre personas que están relacionadas por parentesco y que componen una familia. O el conflicto puede ser laboral, cuando el conflicto se basa en un contrato de trabajo o el conflicto es para la creación del contrato de trabajo. O el conflicto es penal cuando estamos hablando de la comisión de un delito. Entonces, usted en este punto, usted ya sabe si el proceso le corresponde a familia, laboral, penal o civil. Pero resulta que en civil hay juez municipal, hay juez de circuito, hay tribunal, hay corte. ¿Cómo sabemos a quién le corresponde? Para eso analizamos la cuantía. La cuantía, que se va a dividir en mínima, menor y mayor cuantía, se divide así. Será de mínima cuantía los procesos que valgan menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Será de menor cuantía los procesos que valgan más de 40 salarios, pero menos de 150. Y será mayor cuantía los procesos que valen más de 150 salarios mínimos. ¿Para qué yo quiero clasificar los procesos así? ¿Por qué razón yo clasifico los procesos en mínima, menor, mayor cuantía? ¿Cuál es la finalidad de eso? Porque puede identificar dónde inicia y dónde termina, de esta manera. Si el proceso es de mínima cuantía, es decir, de menos de 40 salarios mínimos, entonces le corresponde al juez municipal en única instancia. Es decir, que este proceso no tiene apelación. Este proceso no podrá ser revisado por el superior jerárquico, sino que el proceso lo decide ese juez y ahí se queda. Lo que diga ese juez y no más. Los procesos de menor cuantía, es decir, los procesos de 40 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, empiezan en el juez municipal en primera instancia, pero estos sí tienen apelación, y le corresponden en segunda al juez de circuito. Entonces, en primera instancia le corresponde al juez municipal y en segunda le corresponde al juez de circuito. Si es de mayor cuantía, es decir, más de 150 salarios, entonces le corresponde al juez de circuito en primera instancia y en segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito. Entonces, esa es la razón por la cual usted cataloga los procesos en menor, mínima o mayor cuantía. Para saber a qué categoría de juez le corresponde, si le corresponde al del municipal o si le corresponde al de circuito y a quién le corresponde en la segunda instancia. Si le corresponde en segunda instancia al circuito, si le corresponde en segunda instancia al tribunal. Profe. Dígame. Hay algo que no me quedó como muy claro. ¿Esto de los factores se debe tener en cuenta en qué momento? Para presentar la demanda. Al momento de usted hacer la demanda, lo primero que tiene que hacer es esto. Para saber a qué juez lo dirige. Para saber a qué juez al que lo dirige. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿y qué pasa si el proceso no tiene contenido económico? ¿Qué juez es competente? ¿Sí? El Código General del Proceso nos dice que juez es competente. El código lo dice. El proceso de filiación es aquel en el que yo digo que Pedro es hijo de Juan. O el de impugnación, en el que yo digo que esta persona no es el hijo. Entonces, para eso utilizamos el factor funcional. ¿Qué es el factor funcional? Que la ley de manera directa dice qué proceso le toca a qué juez. Y si es de única instancia o es de segunda instancia, ¿sí? ¿Dónde inicia y dónde termina? La ley de manera específica nos va a decir esto. ¿En qué parte? A partir del artículo 15 del Código General del Proceso. Entonces usted coge su Código General del Proceso y ahí busca en el artículo 15 y siguientes y encuentra lo siguiente. Miren esta lista que está aquí a la izquierda. Los jueces civiles municipales en única instancia están en el artículo 17. Los jueces civiles municipales en primera instancia, artículo 18. Los jueces de circuitos civiles del circuito en única instancia están en el 19. Los jueces civiles del circuito en primera instancia están en el 20. Los jueces civiles del circuito en segunda instancia en el artículo 33. Los jueces de familia en única instancia en el 21. Los jueces de familia en primera instancia en el 22. Los jueces de familia en segunda instancia en el 34. La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito, artículo 31. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito, artículo 32. Y la Corte Suprema en Sala de Casación Civil, artículo 30. Por favor, tómele foto a esto que le sirve. O escríbalo, pues, si lo puede escribir. Eso está en su código. Le recomendaría que si usted tiene el código físico, le ponga por ahí en una de las páginas o de las anotaciones ese cuadrito.
lo escriba para que usted los encuentre fácil la competencia de los diferentes jueces. ¿Ya? Entonces, ahí en esos artículos dice de manera específica cuáles conflictos, cuáles procesos le corresponden a cada juez. Entonces, tomemos el artículo 18, por decir algo, el de los jueces municipales en primera instancia. Entonces nos vamos acá para el 18 y nos dice que en primera instancia le corresponden al juez estos procesos, ¿sí? Los procesos contenciosos de menor cuantía, ya lo sabíamos. Los posesorios especiales que regula el Código Civil. Los procesos especiales para el saneamiento de la titularidad de la propiedad inmueble. Los procesos de sucesión de menor cuantía. Las diligencias de apertura y publicación de testamento cerrado o del otorgado, ante 5 testigos. La corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o de nombre o de anotación del seudónimo en actas. A prevención con los jueces civiles del circuito de las peticiones sobre pruebas extraprocesales. Entonces, mire que estas son las cosas que le corresponden al juez civil municipal en primera instancia. Y así con cada uno. Mire los jueces civiles del circuito en única, que no nos aparecía en esa lista de competencias según la cuantía. No había civil del circuito en única. Y mire que aquí tiene unas cositas, vea. Profe, esa sucesión de menor cuantía es el mismo tope inferior a 40. Sí, es el mismo. En civil, comercial, familia y agrario, las cuantías son la misma, de 0 a 40, de 40 a 150 y más de 150. Donde cambian las cuantías es en laboral, que las cuantías son diferentes, pero eso ya es otra jurisdicción aparte. ¿Eso? Ok, gracias. Entonces, yo hasta ese punto, hasta acá, ya sé a qué juez le corresponde y de qué categoría. Ya sé si es un juez civil municipal, si es un juez civil del circuito, si es en primera instancia, si es en única instancia. Luego necesito saber el juez de dónde, de qué lugar de Colombia. Porque si es municipal, en todos los municipios hay uno. Entonces, para eso se acude al factor territorial. Y ese factor territorial va a distribuir la competencia según fueros. El más importante y el que vamos a mencionar aquí, porque estos otros usted ya los debió haber estudiado, es que usted demanda por regla general en el domicilio del demandado. El fuero personal nos dice que las demandas se presentan de manera general en el domicilio del demandado. Esa es la regla general. Los otros también son muy importantes, si usted los debió ya haber estudiado. Si no, pégale una repasadita a las notas o a los libros de teoría general del proceso. No, eso usted lo ve en instituciones procesales. Entonces, a los libros o a las notas de instituciones procesales. Todo eso está en el canal de YouTube, en Sí, instituciones procesales, en la eso, clase que usted dio el semestre pasado. Entonces, si de pronto no se acuerda, ahí en el canal de YouTube puede buscar el video donde yo explico los factores que determinan la competencia y ahí se lo explico uno a uno con ejemplos y toda la cosa para que lo tenga ahí presente. Muy bien. Todo eso para el primer numeral, que es el juez al que va dirigido. Entonces, el primer numeral de este artículo 82 es la designación del juez a quien se dirige. ¿Cómo se pone eso? Miren, yo les muestro de unas demandas que me presentaron unos alumnos de Procesal Civil Especial el semestre pasado. Esta es una contestación, pero no hay problema porque vamos a decir lo mismo. Es para poner este pedazo. Señor juez civil del circuito de Medellín. Muchas personas llegan y entonces ponen aquí así, reparto. Porque como puede haber varios jueces, juez primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, usted no sabe a cuál de ellos. Entonces usted pone juez civil del circuito de Medellín, reparto, o sea, al que le toque
Eso. Y otras personas aquí ponen así. ¿Qué significa ESD? En su despacho. ¿Sí? Eso ya es formalidad que la gente le quiere poner o no. Lo importante es que diga el juez al que está dirigido esto. Entonces, aquí que diga esto. Esa es la clave del asunto. Entonces, tiene que decir cuál juez, cuál es la categoría del juez, si es municipal, si es de circuito, y tiene que decir el lugar de donde es. Como usted no sabe cuál es el juzgado, entonces por eso se pone reparto. Y tampoco sabe el radicado, porque apenas se va a radicar el proceso. Entonces nada de eso lo pone ahí. ¿Qué más contiene la introducción de la demanda? Entonces miremos el artículo, el numeral 2 del mismo artículo 82. Dice, numeral 2, el nombre y domicilio de las partes. Y si no pueden comparecer por sí mismas, la de sus representantes legales. ¿Quién no puede comparecer por sí mismo en Colombia? Los incapaces. Los El menor de incapaces. edad. Es decir, ¿quiénes? Los menores de edad, Menores de edad. las personas en estado de interdicción De interdicción. o las personas jurídicas. Porque las personas jurídicas también son incapaces. Recuerden que hay dos tipos de incapacidad. Perdón. Dos Absoluta y tipos de relativa. capacidades, de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tienen todas las personas, naturales o jurídicas, por el solo hecho de existir, que es la capacidad de gozar de derechos. La capacidad de ejercicio, entre otras cosas, nos da la capacidad para comparecer al proceso en nombre propio, por sí mismos, sin necesidad de que alguien actúe por nosotros. Esa capacidad solamente la tienen los mayores de edad. Personas naturales mayores de edad. Quiere decir que si es menor de edad, si es persona jurídica, no puede comparecer por sí mismo. Entonces, ¿qué hace? ¿Quiere decir que no puede demandar? No. En esos casos, deben comparecer al juzgado por medio de su representante legal. Y eso se debe probar. Usted tiene que probar que esa persona es el representante legal. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se demuestra quién es el representante legal? Con la Cámara de Comercio. En las personas naturales, con el registro civil. Registro civil. Ahí dice quién es el representante legal. Porque los menores de edad, su representante legal natural son los padres. Pero si estos han sido privados de la patria potestad o están fallecidos, se les nombra un representante legal y tiene que estar inscrito ahí tiene que estar inscrito en el registro civil de nacimiento. Entonces ahí dice quién es. Si por el contrario es una persona jurídica, en el certificado de existencia y representación legal que expide en la Cámara de Comercio. Certificado de existencia y representación legal. Ahí dice quién es el representante legal. Entonces, esas personas que no pueden comparecer por sí mismas tienen que hacerlo por medio de su representante legal. Y hay que probarlo con el registro civil de nacimiento o con el certificado de existencia y representación legal. ¿Quién tiene hasta aquí alguna duda? Profe. Dígame. No se quiera emancipar, ¿qué pasa ahí? Si la persona menor de edad tiene que tener un representante legal. Entonces, se cambian los padres por otro representante legal. Tiene que estar en el registro civil de nacimiento. Profe, en cuanto al interdicto, con la nueva ley que salió de la capacidad,
ellos pueden representarse a sí mismos, ¿no? Sí, Pues como pueden ser directamente. Existen unos casos en los cuales no, entonces esas personas van a tener unos apoyos. Apoyos, gracias. Entonces la persona tiene que actuar con el apoyo, ¿ya? O sea, se pone las dos personas. ¿Y cómo demuestro el apoyo? Lo mismo, eso tiene que estar inscrito dentro del registro civil de nacimiento. Ahí se hace la inscripción de esa figura, llámela como la llame, apoyo, administrador, curador, tutor, la que sea que salga, tiene que estar inscrita ahí. ¿Quién más tiene alguna duda? No, profe, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Por favor, tomen la anotación de que nos falta hablar de la identificación de las personas, ¿listo? Para que la próxima clase empecemos por ahí. Nos vemos. Chao. Gracias. Profe, gracias. La subo a YouTube para que la puedan apreciar desde allá. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.